El Canto del Gallo presenta su programa, La Misión, la Sinfonía de Dios. Factores antimisión. Jonathan Lewis, en su libro Misión Mundial, la base bíblica histórica, presenta dos fuerzas fundamentales para el cumplimiento de la misión de Dios para su pueblo: la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga. La primera es la fuerza hacia adentro y la segunda hacia afuera. Si la Iglesia no experimenta el poder de Dios en la unidad, no podrá experimentar el poder del Espíritu en salir hacia Jerusalén y desde Jerusalén. Es necesario tocar la sinfonía de Dios, la misión, pero con armonía. ¿Cómo iniciar ese movimiento hacia afuera de los templos? Con un movimiento inicial hacia adentro, experimentando la armonía, el poder de la unidad. En esto conoceréis que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Justamente, una de las características de la iglesia del siglo I es que era una iglesia que perseveraba unánime. Muchas iglesias pueden tener intenciones respecto a las misiones, pero no pueden avanzar, pues hay fragmentación en el cuerpo congregacional local. ¿Cuáles son los factores que traban el salir? Miraremos 4 factores antimisión. Primero, fanatismo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 10 al 13. La carta de Pablo a los Corintios nace de un informe que éste recibió de la familia de Cloé, en el que le describían una división de la iglesia. Yo soy de Pablo, decía el grupo seguidor del apóstol fundador. Yo soy de Apolo, decían los más intelectuales, a quienes le gustaba la retórica exquisita de ese predicador. No, yo sigo a Cefas, no lo reemplazo por nadie, decían quienes proponían un liderazgo más pastoral. Y por supuesto, estaban quienes querían formar el grupo de los de Cristo. Cuando de los líderes hacemos ídolos y de sus enseñanzas hacemos escuelas, nos encontraremos reescribiendo la Biblia y podemos estar empapados de un espíritu de fanatismo sin darnos cuenta. Las diferentes miradas doctrinales de la Iglesia nos pueden llevar a devorarnos los unos a los otros usando la Biblia como arma de destrucción. Las hiperteologías no son buenas, pues son extremos que te pueden hacer caer de la línea. No quiero entrar en la eterna lucha de calvinistas y arminianos, pero cuando tenemos un pensamiento definido al respecto y tratamos de anatemas a los otros, se hace evidente que nos radicalizamos. Conozco a arminianos que enseñan fuertemente contra el calvinismo, asignándole el nombre de hereje a quien ose pensar de esa manera. Pero también les he escuchado hablar de las maravillas de la fe de George Mueller, quien según su autobiografía era fuertemente calvinista. También he escuchado a calvinistas acérrimos que en otro orden de cosas han puesto a Carlos Wesley como un esforzado siervo de Dios, siendo que Wesley, arminiano, se separó de George Whitefield por diferencias irreconciliables acerca de estas dos doctrinas. Pablo da un golpe certero a esta forma de destruir la armonía con una sola frase. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? El fanatismo se opone a la unidad, la evangelización y a las misiones. Debemos erradicarlo de nuestras iglesias para que nuestros ojos puedan mirar correctamente. Saquemos del altar a los Pablos, los Apolos y los Cefas. Destruyamos las enramadas hechas para Moisés y para Elías, y enfoquemos nuestras vidas en una sola dirección,
no mirando a nadie, sino solamente a Jesucristo. Segundo, ministerialismo. Primera de Corintios, capítulo 12, versos 14 al 27. La iglesia de Corinto disfrutaba de la maravillosa bendición de muchos dones, pero padecía de ministerialismo. Esto ocurre cuando los siervos se enfocan en los ministerios como objetivo en la iglesia local. La profesionalización en un ministerio nos lleva a defectos como el síndrome de la ministerialitis desmembrada o el hiperministerialismo, que se destaca pero que no actúa de manera corporativa. Esta fragmentación es habitual y es uno de los síntomas más difíciles de interpretar. No se piensa en función del cuerpo de la iglesia local, sino en función del ministerio. En el pasaje de la Primera de Corintios 12 encontramos las diferentes variables de este síndrome tan común en nuestro medio, y que puede ser una de las causas importantes de la falta de armonía en una congregación. Complejo de inferioridad, había quienes cumplían la función de pie, pero querían ser manos, y por esta razón no se consideraban parte del cuerpo. Es la sensación que determinados dones son los reconocidos, son los necesarios. Pensar de esta manera es no solo tener un concepto muy bajo de nosotros, sino también de nuestro Señor. Pues es lo mismo que decir que el Señor te salvó y te dio dones que no encajan, algo así como decirle que se equivocó. Complejo de superioridad. El que cumplía la función de ojo le decía a la mano, no te necesito. Es la sensación de autonomía e independencia espiritual. El egoísmo y soberbia hacen estragos en este sentido. ¿De qué sirve un brazo hipertrofiado que se enfoca solo en hacer pesas y no puede llevar la cuchara a la boca para alimentar el cuerpo? Un miembro así ha perdido la razón de existir, se enfocó en sí mismo y no en el cuerpo. Qué triste es ver competencias entre ministerios para ver cuál es el mejor. Es bueno preguntarnos si no nos pasa esto en nuestra congregación. Examina tu ministerio y pregúntate si cumple con la visión que tiene la iglesia. Si tu ministerio está haciendo crecer a otro ministerio y ayuda a la iglesia a ser más fuerte. Tal vez podamos llenar el Facebook de fotos de nuestro servicio en la iglesia, pero no hacer ningún aporte sustancial al cuerpo de Cristo. Tercero, formalismo. Romanos capítulo 14, 1, 15 al 16. Uno de los elementos destructores de la unidad que se transforman en antimisión es el formalismo. Las tradiciones pueden ser frenos de mano autoimpuestos para cumplir con la misión de salir y predicar el Evangelio. Estuve tentado de poner fariseísmo en lugar de formalismo, pero no es correcto, pues el fariseísmo es el formalismo llevado a su máxima expresión, más conocido como legalismo. Los fariseos tenían largas ropas distintivas ultra blancas y ellos marcaban la tendencia de la religión. Si leemos Romanos 14, vemos cómo los formalismos pueden llevar a destruir la comunión y paralizar la evangelización. Allí el apóstol presenta que el gran problema son las opiniones, los que unos y otros creen respecto de temas que no están marcados en las Escrituras. ¿A qué lleva esto? A menospreciar, a juzgar y a destruir la obra de Dios por causa de las formalidades. Si lees bien Romanos 14, verás una contradicción que nos pega fuerte. Pues quienes son mostrados como débiles son los que juzgaban a quienes comían lo ofrecido a los ídolos con limpia conciencia. Y Pablo les dice a ellos, los que él mismo llama fuertes, que soportaran las flaquezas de los débiles. ¿Prestaste atención? Te lo digo de nuevo.
Los formalistas para Pablo eran los débiles, aunque sus argumentos fueran gritados y se correspondieran con 365 incisos y reglas bien determinadas para andar en santidad. Y él apela a que se los soporte, se les tenga paciencia, pues los unos y los otros comparecerán ante el tribunal de Cristo. Cuarto, personalismos. Filipenses 4 del 1 al 4 y Tercera de Juan 9 y 10. En 1984 en Camboya, al norte de Bangkok, se edificó un templo budista con botellas de vidrio recicladas. Al leer esta noticia, se me ocurrió pensar en iglesias botellas, iglesias donde solo hay una salida y en ella hay un corcho, el líder personalista. El personalismo es uno de los factores corcho para que la iglesia se movilice hacia afuera. Creo que la ilustración es bien descriptiva. Los personalismos tienen al menos 3 puntos de apoyo: el paternalismo, el proselitismo y el protagonismo. Cuando un líder o grupo de líderes ejerce paternalismo, sobreprotege a las ovejas, no permitiendo que ellas se desarrollen espiritualmente y que también ejerciten sus dones. Allí se genera una dependencia que al persistir no es sana. Y poco a poco cada uno de los factores antes descriptos se hace carne en la vida del redil, provocando un proselitismo espiritual. Y el protagonismo con P mayúscula del líder lleva a actitudes caricaturescas que rayan en lo grotesco. Los personalismos en las iglesias son nocivos, pues llevan a 2 síntomas progresivos: el liderazgo fragmentario, el de Bodia y Sintique, según vemos en Filipenses 4 del 1 al 4, quienes no tenían el mismo sentir que el Señor, y el liderazgo autoritario, el de Diótrefes, según consta en Tercera de Juan 9 y 10, quien se creía el dueño de la iglesia y criticaba a los apóstoles, no los recibía y excomulgaba a quienes los querían recibir en sus casas. No olvidemos que la única personalidad influyente en la iglesia es y siempre debe ser Jesucristo. ¿Hasta dónde se puede llegar con los personalismos? Aún grandes hombres de Dios, estando en medio de la tarea misionera, como Pablo y Bernabé, descubrieron que sus personalidades fueron motivo de un paso de separación, pero que Dios usó para su gloria. Empablados o bernabilizados. El ejemplo clásico de las misiones de una discordia entre misioneros es la conocida discusión entre Pablo y Bernabé acerca de la perspectiva que cada uno tenía de la obra que debían realizar. Pablo era inflexible en muchos aspectos, y cuando deciden programar el segundo viaje, surge la visión paulina y la de Bernabé en contraposición. Bernabé proponía que le dieran una nueva oportunidad a Juan Marcos, pero a Pablo no le parecía bien que se diera una oportunidad al desertor. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. ¿Qué aprendemos de esta experiencia? 1. Nunca salgas a la misión con personas con quienes estás en desacuerdo. 2. Es conveniente en circunstancias irreconciliables separarse y seguir trabajando en la obra. 3. La participación en equipos misioneros y al estilo de Pablo no es la única forma de hacer misión. Bernabé no se quedó en Antioquía, sino que salió a misionar en Chipre. 4. Si tu ministerio es acompañar, consolar, apadrinar a otros, juégate por ese llamado. Pablo necesitaba a Bernabé a su lado en el primer viaje misionero, pero en el segundo, quien lo necesitaba era Marcos. 5. Demos una segunda oportunidad. Somos seres humanos y no podemos dejar de equivocarnos. Por eso, no descartemos a los siervos. Marcos se equivocó y Bernabé se quedó a su lado para darle una segunda oportunidad.
Resultado, Evangelio de Marcos. Y Pablo, al final de su ministerio, reconoció la importancia de Marcos en la obra misionera. Segunda de Timoteo 4:1. ¿Has detectado uno o más síntomas de este síndrome en tu congregación? ¿Fanatismo? ¿Ministerialismo? ¿Formalismo? ¿Personalismos? Si es así, entonces consulte a su médico espiritual, el médico divino. Si eres un líder en algún ministerio, pastor o anciano en tu iglesia, debes saber que estos síntomas detienen la extensión del reino y algo debes hacer. Es tiempo de no hacer agregados a la partitura original. No sea que estemos tocando otra música y a eso se deba la falta de armonía en la iglesia, o sea, en la misión.